Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes, aportes y dudas nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Los medios, y especialmente la televisión, son poderosos, legitimando creencias, prejuicios e imaginarios en temas sensibles como el uso de sustancias psicoactivas. En el cubrimiento y tratamiento que hacen al respecto se priorizan temas y fuentes, encuadran o enfocan sus relatos desde ángulos como la criminalización de su consumo o los asocian mecánicamente a otros asuntos como delincuencia, narcotráfico, inseguridad, tragedia y dolor. Incluso a veces es un tema tabú. Preguntan nuestros televidentes, ¿se han olvidado de su misión pedagógica en relación con lo que dice la ley? ¿Dónde se ubican los medios entre el moralismo y el respeto por los valores ciudadanos? ¿Cuándo es información necesaria y cuándo excesiva exposición? ¿Cómo está la televisión en relación con la función que tiene de entregar a la gente la información que necesita para ser libre y tomar decisiones? Nuestras audiencias siguen preguntando, ¿estamos cuestionando o generando pedagogía en estos temas de drogas? ¿Es un tema de salud, educación, cultura o debe ser un tema de ámbito judicial? Pues bien, para responder a estas preguntas y profundizar en este tema nos acompañan esta mañana Víctor Ballestas, periodista de Noticias 1, la red independiente. Víctor, buenos días. Buenos días, Mario, Michelle, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña Michelle Mateus, también psicóloga y antropóloga, trabaja para la Fundación Deliberar en experiencia en abordaje de drogas psicoactivas desde el enfoque de reducción de riesgos y daños. Michelle, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. También a lo largo de este espacio estará Julián Molina, director ejecutivo de consultoría especializada en drogas, salud y sociedad y director técnico de Sapienza en Cali, Colombia. Y a lo largo del espacio estará con nosotros Esteban Pardo, biólogo y microbiólogo, cofundador de CHOT de Ciencias. Esteban, buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y un gran saludo a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Pero para comenzar, escuchemos qué dicen nuestros televidentes sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Sí, pienso que deberían ser más inclusivos, deberían haber más información en las redes, en los medios de televisión, radio sobre las drogas sintéticas y sus consecuencias, ¿no? Se debe abordar, digamos que en las educaciones, en las redes sociales, en medios de televisión y demás, para que digamos que tomen conciencia las personas de que pues es un mal que se debe tratar a raíz. Siento que hay mucha desinformación por parte de los jóvenes y eso mismo hace que haya un abuso sobre el uso del mismo, porque si los jóvenes conocieran, digamos, los contras que tiene esto, lo que ocasiona a corto y a largo uso, muchos tomaríamos un poquito más de conciencia y se pensaría mucho más antes de consumirla. Pienso pues que estas drogas le hacen mucho daño a las personas, a los jóvenes. Cada día se va intensificando más las drogas. Entonces pienso que hay mucha desinformación sobre esto. Mucha gente está cayendo en esto y lamentablemente estamos yéndonos para abajo como sociedad. Realmente los medios últimamente pues sí le han dado un poquito más de cavidad a ese tema, más profundización, no en el tema del amarillismo ni nada, porque pues obviamente es algo que le importa a la sociedad. Porque hay que concientizar realmente las problemáticas que trae sobre la droga a los jóvenes, a los consumidores. Muy bien, la problemática está ahí, indudablemente, se mantiene, sigue siendo un asunto de salud pública, de interés general. Pero el cuestionamiento de nuestros televidentes va sobre el tratamiento de los medios y el cubrimiento televisivo. ¿Tú qué piensas de lo que dicen nuestros televidentes, Víctor?
Yo creo que ha dicho usted una palabra clave, y es que este es un tema que se debe tratar desde la salud pública. Muchas veces la gente, cuando se habla de sustancias psicoactivas, lo asocia inmediatamente, ya lo decíamos en la introducción también, con un tema de narcotráfico, y no tiene que ser exclusivamente así. Obviamente hay cosas que llevan hasta ese punto y hay un tema de raíz, pero Colombia parece ir en contravía de muchas cosas. Estamos en un país laico, según la Constitución, pero todo se lleva al lado conservador, al lado extremo, y muchas veces se vuelve, como lo decíamos también, se vuelve un tabú hablar de sustancias psicoactivas en el país, y la gente tiene que saber que hay algunas sustancias que son prohibidas, por supuesto, y hay otras que no son prohibidas. Y de pronto se le está poniendo el ojo donde no es y se está resaltando lo que se debería evitar. ¿Tú qué piensas, Michelle? Indudablemente, creo que nos han vendido la idea de que las sustancias psicoactivas son el gran problema, y realmente ese es el síntoma, ese es lo que a nosotros nos incomoda, pero creo que es necesario ver más allá. Finalmente, todas las personas usamos de una u otra manera una sustancia que está legalizada o que está en un marco de un área gris, y eso hace que la concepción que tengamos de esta persona sea favorable o desfavorable. Si yo uso una sustancia legal, pues nadie me va a mirar mal. Que yo tenga ansiedad por consumir mi cigarrillo y yo le diga a mi compañero, dame 5 minutos, me fumo mi cigarrillo, nadie me va a mirar mal. Pero si yo digo, dame un momento, voy y consumo cannabis, pues probablemente la situación sea distinta. Entonces, empezar a mirar más allá de la mera sustancia hace que primero podamos reconocer a la persona como un ser humano que tiene unos derechos, y podamos acompañarlo para que no lo excluyamos, que nos genera mucho más riesgos a nivel individual, familiar, comunitario y de salud pública. Muy bien, Julián, una de las perspectivas que plantean nuestros televidentes en este espacio es esa, que no estamos considerando la condición humana, sino que estamos más pendientes de las perspectivas judiciales o asociándola a otros temas que no son los importantes. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que también el tema es un poco de la educación de la audiencia, porque pues digamos que los medios de comunicación en cierto sentido, digamos que no son el espacio más adecuado para hablar de un tema tan especializado y como que necesita tanto direccionamiento como es el tema del consumo de sustancias psicoactivas y la información que está pues alrededor del mismo. Entonces digamos que los medios de comunicación podrían ser un medio, digamos, de direccionamiento hacia los expertos o hacia los canales realmente adecuados para informarse de este tema. Y la audiencia pues también, digamos, debería tener acceso como a esos listados o a esas bases de datos o esas organizaciones que pueden realmente guiarlos respecto a este tipo de temas. ¿Cómo disociar entonces en la narración a la persona que consume, ¿no?, en circunstancias judiciales? ¿Quién debe cubrir esa fuente, Víctor? Yo creo, yo trabajo temas judiciales, y yo creo que el tema debe cubrirlo la persona que se especializa. Hay que decir que en un paréntesis que no hay infortunadamente muchos periodistas especializados en cada tema, pero yo creo que la fuente debe ser salud, porque, repito, tiene que ser un tema de salud pública. Y hay otra cosa, y es que los periodistas muchas veces creemos que no las sabemos todas. Entonces, siempre se escucha, usted que ha sido docente también sabe, no, pero el periodista puede cubrir cualquier cosa, y yo creo que no. Por ejemplo, cuando yo voy a mis temas judiciales, yo soy periodista, pero no soy abogado, y yo no tengo problema, por lo menos yo no tengo problema en llamar a un penalista, llamar a una persona que esté enfocada puntualmente en ese tema y preguntar. Entonces, si partimos de de que no la sabemos toda, entonces tratamos el tema por encima. Y hay otra cosa que en términos de nosotros se llama el registro. Es que si sale una noticia del día, entonces el periodista va y hace el registro y se queda en eso, y esa es la información que está consumiendo la gente, y no va a la investigación, no va más allá, no consulta, no contrasta las fuentes, y ese es el verdadero problema de fondo. Lo que hay que desinstalar, entonces, Michelle, es acción-reacción, ¿verdad? Y entonces, consumo dispara delincuencia, consumo dispara inseguridad. Son cosas completamente disociadas. Eso es clave, porque no todas las personas que participan en el proceso de producción, comercialización y el que usa las sustancias psicoactivas están en la misma bolsa, pero a veces nos cuesta separar estos distintos eslabones, y esto hace que la embarremos, porque
el que la produce tiene otros intereses, pero cuando la usamos hay otro montón de variables que entran a interferir ahí. Además, porque no todas las personas cuando usamos sustancias legales o ilegales tenemos un trastorno por consumo, y eso es clave, porque hay distintos modos de relacionarnos con la sustancia. Pero si vinculamos lo judicial, la producción y la comercialización y el usuario de la sustancia, lo que estamos haciendo es que todos están en el marco de la ilegalidad y de lo que va a irrumpir en el orden social. Y eso hace que esta persona que use sea excluida, estigmatizada, y probablemente la posibilidad de pensarnos estrategias de reducción de riesgo del daño pasen a un segundo plano, porque concebimos que el problema es él o ella y no todas las demás variables que pueden intervenir en este fenómeno de interés en salud pública. En el trabajo por estas personas, en la lucha contra el tráfico de drogas, en la idea del mejoramiento social, hay muchas actividades que parecen que no son noticia. En cambio, Julián, las actividades que rozan el Código Penal o que infringen la ley se convierten en noticia. ¿Cómo desinstalar esta lógica perversa que hace que veamos una parte del problema y no apreciemos los esfuerzos por solucionarlo? Yo considero que, digamos, los espacios más adecuados que, digamos, podrían facilitar los medios de comunicación es precisamente el debate entre las diferentes posturas y los diferentes argumentos que hay referente al fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas, la producción, bueno, todos los eslabones o todas, digamos, áreas que pueden incluirse en este tipo de fenómeno. ¿Por qué lo digo así? Porque pues, realmente, digamos que en este tipo de espacios donde hay una discusión es donde, digamos, las personas que puedan interactuar y que están interesadas en este tema pueden, digamos, contraponer los diferentes argumentos respecto a las diferentes posturas que pueden tener las diferentes personas respecto a este tema. La otra lógica, Víctor, es la de la tragedia, la del dolor, la del miserabilismo, el aprovechamiento del drama humano en la perspectiva de conseguir clics y de conseguir audiencia. ¿Cómo debe ser ese tratamiento para no llegar a ese fondo, pero sin descuidar el lado humano del cual venimos hablando? Pues infortunadamente todas esas cosas son las que actualmente venden en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, muchas veces, y aquí también es un llamado a las autoridades, porque muchas veces esos titulares, ese sensacionalismo viene también de las autoridades. Los que hemos trabajado este tema, por ejemplo, con policía, con fiscalía, se inventan los alias, se inventan nombres de drogas. Hay un listado de cosas que no van y creo que también debe ser un tratamiento por ahí y la responsabilidad, por supuesto, del periodista de saber qué es lo que publica y de qué forma lo publica, porque hay una responsabilidad gigante y es que mucha gente va a creer o va a tomar como cierto todo eso que estamos viendo ahí. Entonces es un tema bastante complicado. ¿Qué decirle, tú como experta, Michelle, a las audiencias adultas que nos están mirando y que nos escriben? No, con la drogadicción no hay concesiones, ¿verdad? No hay concesiones, hay que tomar medidas. ¿Tú qué les dices a esas audiencias que nos escriben al respecto? Que primero recordemos cuando éramos jóvenes. Creo que eso es clave porque el joven es el principal usuario de sustancias psicoactivas y eso lo vemos en todos los espacios. Pero cuando somos jóvenes tenemos las ganas de comernos el mundo. Y vuelvo y digo, no el 100% de las personas que usan sustancias psicoactivas llegan a un trastorno por consumo. Hay muchas formas de relacionarse. El tema del alcohol, de alguna manera lo planteaba Víctor con las sustancias legales. Nadie nos limita en exceso este consumo, pero nos dan información sobre cómo reducir los riesgos. Y esto es clave, no todas las personas tienen un consumo problemático de alcohol, pero tienen una relación. Pensar que todos los usuarios son iguales hace que los excluyamos, que pensemos que el drogadicto va a terminar en la calle. Y además también pongámonos del lado del usuario. Cuando a mí me rotulan y me dicen yo soy una drogadicta, es también como si me estuvieran poniendo en una lápida y decir, este es el fin del mundo, ya esto es lo que yo soy. Entonces, si a mí me ponen ese rótulo, ¿para qué puedo transformar? ¿Para qué repensarme mi proyecto de vida? ¿Para qué repensarme mi relación con el otro? Pues si ya soy así. Entonces, es importante que como adultos podamos ampliar el panorama, reconocer que hay muchas relaciones, que hay muchas formas de relacionarnos con las sustancias, con las personas, y que la idea es que podamos disminuir los riesgos de estas relaciones que ya están establecidas.
¿Cómo lidiar, Julián, con ese tratamiento sin caer en falsos moralismos, verdad? En esta idea de congraciarse con las audiencias, a veces nos vamos a esa moralina, como la llamamos, a esa moralina extrema. Pero, ¿cómo hacerlo sin perder la perspectiva de valores humanos? Si no hay información para personas, digamos, que son consumidoras o que, digamos, de alguna manera buscan desestigmatizar el consumo, mucho menos hay información para personas que, digamos, no están de acuerdo, personas que no son consumidoras o que no hacen parte como de la población que consume ese tipo de sustancias. Entonces, también hace falta esta falencia, el no tener una estrategia comunicativa para acercar esas temáticas a personas que no tienen el interés y que están en su derecho de no tener el interés o que están en su derecho de estar en desacuerdo respecto a las sustancias psicoactivas. Entonces, ese tipo de planteamientos y de postura y generar información para poblaciones que no son consumidoras, que no estén de acuerdo con el fenómeno, también resulta mucho más importante que incluso a veces la información que se le pueda dar a un consumidor. Claro, las poblaciones que están interesadas, los que tienen una perspectiva un poco más, digamos, menos estigmatizada, pues tienen una voluntad de búsqueda de información, digamos, distinta a que las personas que realmente tienen una postura, digamos, contraria o que simplemente no están dentro de las poblaciones consumidoras. Entonces, esa diferenciación, esa diferencialidad en la forma de comunicar también es súper importante y hay que tener en cuenta también que estas poblaciones no consumidoras están y son incluso relevantes a la hora de tener una discusión pública sobre este tema. Muy bien, escuchemos a nuestros televidentes que tienen para preguntar. ¿Por qué cuando los medios de comunicación hablan de drogas o sustancias psicoactivas siempre lo hacen desde un enfoque judicial, teniendo en cuenta que rara vez lo toman desde una perspectiva social? Bien, la sociedad, lo social. Hemos hablado de la salud, pero también lo social. Víctor. Sí, es ahí muy complejo. Él repite y reitera el tema de por qué se va siempre a lo judicial y creo que ahí es un error que ha llevado décadas y décadas y que no nos han sacado todavía el chip de que el tema de sustancias psicoactivas no tiene por qué tratarse exclusivamente. No digo que tampoco hay que vetarlo, porque es un tema que hay que hablarlo. Y quiero llegar un poquito más allá. Por ejemplo, hay una situación que estoy viendo ahorita y es con el tema de redes sociales. Muchas palabras, por ejemplo, cuando se va a tocar estos temas, no sé si lo han visto, lo han notado, tratan de cambiar las letras para que en las redes sociales no se les caiga la información que están dando a conocer. Eso es digamos, una manera de vetar un tema que hay que hablarlo abiertamente. Obviamente hay cosas muy malas con esto, pero no hay que satanizarlas de entrada sin conocer o leer un poco de qué es lo que está alrededor de eso. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos cuáles son los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Gabriela Vargas. Gabriela, buenos días. Hola Mario, un saludo para usted y para todos los televidentes que se conectan a esta hora con Canal 1. Nuestro primer correo dice lo siguiente: cuando comienza un espacio en la franja de las 10 de la noche, deberían programar la repetición en la aplicación del canal para que la gente que no puede quedarse hasta tarde no se lo pierda. Nos escribe Yegari Quirox. Muy bien, Yegari, a veces eso es posible cuando las producciones son nacionales y no generan derechos, pero cuando son internacionales no es posible porque tienen alcance fuera de nuestras fronteras y ahí no hay derechos. Gabriela. Nuestro siguiente correo dice: quiero felicitarlos por haber retransmitido la telenovela del Zorro, la Espada y la Rosa. Muchas gracias por tan excelente producción. No me perdí ningún capítulo. Nos escribe Jorge Feris Valencia. Muy bien, Jorge, hacemos eco también de publicar y emitir mensajes positivos. Gabriela. Nuestro tercer correo dice lo siguiente: mi petición es para ver si podrían repetir Capitán Tsubasa. Nos escribe Edwin Lenes. Potenciamos la voz de Edwin y de otros televidentes que piden en Anime nuevas producciones. Seguimos y agradecemos a nuestros televidentes por sus correos y a Gabriela Vargas por contarnos al respecto. Muchas gracias. Más televidentes, esta vez de viva voz y con su propia imagen. Escuchemos. ¿Consideran que cuando los medios de comunicación informan sobre drogas también están transmitiendo una ideología negativa sobre ellas? Ideología negativa sobre ellas. ¿Tú qué piensas, Esteban? Que siempre hay un enfoque desde la salud pública, porque eso es un tema de salud pública también. Y eso es ciencia también. También hay que
vincular expertos de las diferentes disciplinas involucradas, desde la economía, desde la política, desde la psicología, desde la salud, desde la química, desde las neurociencias, y cada uno mostrar cómo estas drogas se están vinculando a esos temas y cómo se relacionan entre estas disciplinas. Es muy importante. Claro, esta mirada, Michelle, esta mirada humana, esta perspectiva interna, no debe confundirse con aceptación y no poner en claro los efectos nocivos que tiene el consumo de sustancias psicoactivas. A veces nos han vendido la idea que el miedo es lo que nos permite controlar, que la gente no se acerque, que la gente no se relacione. Pero la verdad es que las personas tenemos dudas y no se van a ir si no nos dan una información que es certera, y ahí entran las fuentes de información. En las redes están las palabras sustancias psicoactivas, están el tema del sexo, todo esto está. Pero en aras de buscar información, las personas han creado otros mecanismos para camuflar y que no nos veten. Lo que queremos es saber qué es lo que nos pasa. Y ahí indudablemente los medios tienen una batuta fundamental para poder informar de manera adecuada la base científica, los riesgos y la información tal cual como es. Cuáles son los placeres que se va a sentir también y también los riesgos. Porque no podemos dejar de lado que usar alcohol puede generarnos un placer. Una cerveza después un viernes de la noche con los amigos es una experiencia muy placentera, pero indudablemente si esto lo hago todos los días, todo el tiempo, pues ya estamos hablando de otros problemas. Entonces son gestión del riesgo y gestión del placer, pero son las dos caras de la moneda. Cuando uno ve esa perspectiva delincuencial, criminal, victimizante, etcétera, encuentra un titular y encuentra una emoción para atraer a las audiencias, ¿verdad? Es lo que queremos desinstalar. ¿Cómo instalar entonces en temas racionales, ¿verdad? Que son serios, que son profundos, como los que planteaba Esteban, que acuden a la razón y no a la emoción, para que esos temas las audiencias los vean y no se aburran frente a la pantalla del televisor? Ok, yo creo que el tema hay que hablarlo abiertamente. Siempre hago un símil entre lo que se hace erróneamente en los colegios y es vetar los temas de sexualidad. Entonces, cuando a un niño se le habla, o una niña se le habla directamente de lo que está pasando, pues esa persona tiene las herramientas, no solo desde casa, sino desde donde se educa, para poder tomar decisiones más adelante. Ya la gente entiende si son asertivas o no. Digamos que antes, por ejemplo, cuando uno venía a Bogotá, yo que soy de Cartagena, y decía, no, eso está lleno de drogas, eso está lleno de cosas malas. Realmente yo creo que depende de cada uno ver en dónde se sitúa, y la responsabilidad de los medios de comunicación es bastante grande, y por lo menos yo pienso que no hay que vetar este tipo de temas y hablarlos siempre con fundamento y, por supuesto, respaldado siempre por un experto en este tipo de situaciones, para que la gente no lo tome como que estamos tratando de incentivar algún tipo de consumo de X o Y sustancia. Ya que hemos entrado en esa etapa propositiva, escuchemos qué tienen para decir nuestros televidentes de lo que esperan de esta pantalla y de la televisión. Siento que muchas veces o no hay información, o cuando la buscan es un poco alejado de la realidad de los jóvenes. Tal vez hace falta un poco más de involucramiento con los jóvenes y un poco más cercano a sus pensamientos y a su visión y a la forma como realmente lo viven en su realidad. A mí me parece que a veces la televisión está un poco sesgada y la sataniza un poco. Me parece que es importante conocerlas y saber de ellas, mejor dicho, informar, para que los jóvenes sepan que si no lo hacen no es porque les estén diciendo que no lo pueden hacer, sino porque realmente hay fundamentos. Yo creo que debería ser más objetivo y no tanto desde la prohibición, porque la prohibición lo que fomenta es la utilización de estas de una manera menos regulada. Entonces lo que yo considero es hablar con expertos, buscar como una ayuda experta, pero que lo haga desde una manera objetiva y no desde la prohibición, sino desde la regulación y, si es posible, la abstención. Considero que se hace desde una forma bastante hipócrita, diría yo. Hay que saber que las drogas existen y no van a dejar de existir, y que hay que darle un mejor manejo, hay que como promover el consumo responsable y no estigmatizar las drogas por medio de una información pues sana. Dice Laura, nuestra televidente, una cosa que es muy cierta, la hipocresía, ¿no?
quienes consumen otro tipo de sustancias adictivas que son legales, juzgan con pretendido derecho a quienes consumen las que son consideradas ilegales. Tus propuestas, Julián Molina. Bueno, primero que todo, abrir el debate porque estamos ante un cambio de paradigma respecto a la postura a nivel mundial en el tema de drogas. Entonces es muy difícil despolitizar el tema de drogas. Realmente sí es un tema que está ideologizado, donde hay varias posturas al respecto. Y yo creo que a través de los medios de comunicación lo que se puede abrir es un debate para abrirle a la ciudadanía los diferentes argumentos, que por sí misma se dé cuenta qué argumentos tienen realmente un peso más lógico, un peso más consciente, un peso, digamos, más adecuado a solucionar los problemas que son reales frente a lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces los medios deberían promover ese debate en donde se expongan por sí mismos los argumentos y por su propio peso se revele realmente cuáles son las necesidades y las formas en que se debe intervenir ese tipo de fenómenos. Muy bien. Michelle, tus recomendaciones. Creo que es clave apuntarle a no solamente hablar de la sustancia psicoactiva, sino de lo que está atrás, cómo nos estamos relacionando, cuánto tiempo estamos compartiendo los padres con nuestros hijos, tenemos un tiempo de calidad, realmente los estamos escuchando, sabemos hacer las preguntas correctas, a veces preguntamos simplemente ¿cómo te fue? Y pues, ¿qué voy a decir como joven? Bien, pero abrir a la palabra permite exponer y saber cuáles son esas otras inquietudes que tienen. Y los medios de comunicación tienen la posibilidad de hablar de manera distinta de estos temas, hablar diferente de salud mental, donde no prime lo negativo, el caos y como que quedaste en unas condiciones terribles, sino cómo promovemos y vemos bien valorado todo lo demás positivo, compartir en familia, poder hablar abiertamente de los temas, que los secretos familiares disminuyan y que las angustias que cada persona a lo largo de su curso de vida pues pueda ser escuchada. La televisión es fundamentalmente entretenimiento y de paso información, pero no hay que dejarle a esta pantalla la labor pedagógica y formativa. Esteban, tus conclusiones. En general siguen muy enfocados en los formatos tradicionales como el artículo escrito online, que yo pienso que las nuevas generaciones cada vez menos leen, tienen tiempo, se interesan. Se vuelve más exigente acudir a un artículo que simplemente estar scrolleando en tu TikTok y ver una muy buena información de una fuente muy buena, confiable en tu lenguaje ya que consumes. Yo creo que es clave entender ese lenguaje de las nuevas de las nuevas generaciones, de los nuevos jóvenes de hoy, de la juventud de hoy, y apelar a ello. Cómo ellos qué están consumiendo, cómo yo adapto la información en ese lenguaje que ellos están consumiendo. Muy bien, Víctor, pongamos sobre la mesa algunas recomendaciones, consejos para colegas, para medios de información, para noticieros de televisión. Yo creo que en general tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Ya lo decía usted, no dejarle toda la responsabilidad a la televisión, que es más que todo entretenimiento. Hay que irnos nuevamente a las universidades a trabajar un tema que es vital y que seguramente nos parece muy aburrido allá, y es el tema de la ética. Y eso es fundamental a la hora de informar. Desde ahí tenemos que saber que, valga la redundancia, no nos la sabemos todas y que hay que buscar de fondo, y hay que saber que hay una responsabilidad detrás de todo lo que decimos, porque esto es un medio masivo que llega a muchas personas y esas personas tienen que tener información veraz y detallada para consumirla y tener información para también ir a voz a dar una información precisa sobre lo que está pasando. Muy bien, Víctor Ballestas, periodista de Noticias 1, la red independiente. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muchas gracias a usted también. Muy bien. Julián Molina, muchas gracias por acompañarnos. Ok, muchas gracias a usted por la invitación. Michelle Mateus, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Michelle Mateus, psicóloga y antropóloga. Y también agradecemos a Esteban Pardo y a nuestros televidentes que participan activamente a través de distintos soportes. Agradecemos también a quienes nos sintonizan sábado a sábado y nos escriben a través del correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que tenemos una cita a las 7 de la mañana y que también pueden comunicarse con nosotros a través de la página canal1.com.co con propuestas, dudas, recomendaciones, que son las que mueven nuestra televisión. Porque con ustedes somos uno para todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.